un problema de Espira, ¿no? de física de Andalucía de 2021. En concreto, el ejercicio B1. Nos dicen, una espira circular situada en un plano XY que se desplaza por este plano, ¿no?, en ausencia de campo magnético. Y de repente entra en una región en la que existe un campo magnético constante, es decir, que no varía con el tiempo, y también uniforme, es decir, que es el mismo en todos los puntos del plano, ¿no? Campo magnético constante y uniforme dirigido en el sentido negativo del eje OZ. Si este sería el eje OZ, ¿vale?, que sería hacia afuera del papel, en este caso, si me dice que es sentido negativo del eje OZ, sería el campo magnético estaría dirigido hacia adentro del papel. Entonces vamos a representarlo con unas crucecitas, ¿no? Sería algo como esto. Es un campo magnético constante y uniforme dirigido en sentido negativo del eje OZ porque apunta hacia adentro del papel. Vale, justifique ayudándose de esquemas si en algún momento durante dicho desplazamiento cambiara el flujo magnético en la espira. Sabemos que el flujo magnético va a cambiar cuando bien cambie el campo magnético, que no es el caso, o cuando cambie la superficie o el ángulo que forman tanto el vector superficie como con el vector campo magnético. En este caso lo que va a cambiar es la superficie. ¿Por qué? Porque a medida que la espira se va desplazando hacia el campo magnético, cuando llega a esta altura más o menos, cuando empiezan a entrar las líneas de campo magnético, la espira lo que hace es inducir un campo magnético en sentido opuesto, porque intenta contrarrestar esa entrada de líneas de campo hacia abajo con líneas de campo hacia afuera. Es decir, que si yo represento la espira en esta otra posición y cuando ya está entrando justo en el campo magnético, pues se generará un campo magnético hacia afuera, que le llamamos campo inducido, y si ponemos el pulgar hacia afuera del papel, el resto de dedos me indican la dirección de la corriente inducida. En este caso sería sentido antihorario. ¿Vale? Entonces se puede ver también en esto que os pongo, que sería el campo magnético B creado por una espira. Cuando la espira crea un campo hacia afuera, que es ese ejemplo que estamos poniendo, hacia afuera, pues la corriente siempre va a ser en sentido antihorario. ¿Vale? Bien, ¿qué pasa cuando está la espira avanza y está justo dentro del campo magnético? Cuando está dentro de ese seno de campo magnético, no habría un cambio en el flujo. Son las mismas líneas, porque el campo es uniforme y es constante, son las mismas líneas las que están atravesando constantemente esa espira, con lo cual no habría una variación en el flujo. Ahora bien, cuando ya está saliendo del campo magnético, son menos líneas las que la están atravesando desde arriba hacia adentro, desde fuera hacia adentro, son menos líneas atravesando. Entonces, como son menos líneas, la espira lo que trata es contrarrestar introduciendo más líneas, es decir, metiendo más líneas para compensar esa pérdida de líneas que son cada vez menos líneas las que están entrando, pues la espira trata de meter más líneas para contrarrestar el cambio. Ese es el campo inducido en este caso. Y estaremos en esta situación. Cuando se genera un campo inducido, la espira genera un campo inducido hacia adentro del papel, se genera una corriente inducida, pues en este caso en sentido horario, ¿vale? Sentido horario. Entonces creo que está todo contestado, ¿no? Justifica ayudándose de esquemas si en algún momento durante dicho desplazamiento cambiará el flujo magnético en la espira. Pues bueno, sí, cambiará cuando está entrando y cuando está saliendo. Cuando está aquí en medio, no. Justifique ayudándose de un esquema si en algún momento se inducirá corriente en la espira y cuál será su sentido. Pues se inducirá corriente cuando justamente haya un flujo en el cambio magnético, en el campo magnético. Recordemos que
La corriente inducida es precisamente eso. Variación en el flujo respecto al tiempo. ¿Vale? Si hay, esa es la fuerza electromotriz. Si hay fuerza electromotriz habrá una corriente inducida y el sentido acabamos de ver cómo es. ¿Vale? En este caso, si el pulgar es hacia fuera del papel, el pulgar hacia afuera, el resto de dedos me indican el sentido antihorario. Y aquí el pulgar hacia adentro, la X indica hacia adentro del papel, el sentido horario. ¿Vale? Pues nada, listo.